Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es un nuevo episodio de QPP, ¿Quién pone la plata? Un programa en el cual hablamos de lo que pasa tanto en las finanzas como en la economía y tal vez un poquito de política, de Argentina y también del mundo. Para eso me acompaña Nico. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nao? Una semana muy interesante porque se cumplió bastante de lo que hablamos en el anterior programa, así que bastante redonda la semana. Una semana que tuvo mucha volatilidad. Habíamos dicho cuando arrancó el mes, hoy ya lo estamos cerrando, que los capítulos se iban a llamar todos volatilidad del mercado. Y claramente fue lo que pasó. Tenías muchas cosas no pasaron. Claramente, por ejemplo, una de las inversiones que habíamos recomendado, como el carry trade, no funcionaron. ¿A qué se debe esto? La gran subida del dólar que hubo durante la mitad de mayo. Yo creo que Eh, la fundamental que recomendamos que habíamos dicho era comprar al 30 ahí en el piso de la banda de Bollinger. Esa fue una inversión ganadora. Claro, claro, sí. A ver, uno no puede ir 100% con la cartera a hacer una sola transacción. Normalmente diversificamos y claramente una de las cosas era AL30 y otra era el carry trade. Pero bueno, por un lado compensaste en esa estrategia la suba del dólar teniendo AL30. No del todo, porque si vos mirás el AL30D, estaba cerca de los $69 y después terminó bajando hasta llegar a los 1,54 y después remontó luego la ley bases, el dictamen de la ley bases, y eso pues, ayudó un poco a mejorar el rendimiento de las carteras. Para, para ver lo que pasó a nivel nacional, tuviste mucha volatilidad en donde claramente el dólar fue el único ganador, donde subió en un 16% en lo que va de mayo, es un número importante. Mucha volatilidad, claramente fue porque en Argentina ya todo el mundo estaba hablando de que el dólar estaba muy atrasado. De repente, como explicamos la semana pasada, el agro de repente empezó a liquidar un poquito menos. El Banco Central estaba comprando casi todo el año entre 100 y 200 millones de dólares por día y ahora en los últimos días estaba comprando menos de 100. Si no me equivoco, hoy todavía no cerró, pero se dice que también no llega, está cerca de los 100, pero viene rondando en compras de entre 20, 30, 80, no mucho más que eso. Y eso claramente le pega fuertemente al dólar porque las liquidaciones, un 20% son en contado con liquidación. Si analizás lo que pasó con el dólar, eh, vas, se puede notar fácilmente que no fue algo muy exagerado, porque el contado con liqui se mantuvo bastante estable a pesar de todo, porque el contado con liqui, a pesar de que subió, no subió tanto como subió el dólar MEP o el dólar Blue, que fueron los que más subieron. El Blue fue el que más subió, llegando a 1.300, y después de que se dio el dictamen de la ley base se empezó a bajar. Igual no bajó tanto como yo esperaba, pero venía cuando llegó a 1.300 empezó a bajar porque no había tantas órdenes de compra. Acuérdense que cuando tenés una recesión muy fuerte, no hay pesos en la calle, la política monetaria es restrictiva, en algún punto no podés, si empezás a comprar dólares, tenés que dejar de comprar otras cosas, otros A mí bienes. también me llama la atención de que hay como una resistencia que el MEP logró quebrar los 1200. Ayer llegó hasta 1170 y pico, pero hoy lo recuperó de un solo saque al principio. Y el CCL llegó a estar en 1200 también ayer y hoy ya lo tenés de nuevo en 1240. Es como que hay una resistencia ya en 1200 fuerte. Sí, 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 sí. A ver, claramente hay un problema muy grande. La semana pasada cerramos el programa diciendo que lo que íbamos a hablar hoy era un poquito de lo que es la idea de Milei de la competencia de monedas. Hoy tenés un tipo de cambio fijo más un crawling peg, pero claramente eso te pone un límite. Es una buena medida monetaria si vos estás pensando en bajar la inflación. Pero en algún punto, si te están diciendo la vamos a cambiar, ya te estás anticipando. Los agentes de mercado se empiezan a anticipar a lo que va a pasar, lo que estás diciendo que va a pasar con el dólar, y eso es una política de cambio, una política monetaria flexible, donde el tipo de cambio fluctúa teniendo en cuenta las compras y las ventas. Si a vos te estás si al mercado le están diciendo que el dólar va a tener una política monetaria flexible, entonces vos decís, che, y si tal vez me quedo quieto esperando que el dólar suba, y eso es muy probable que es lo que está pasando.
Sí, puede ser. La gente está diciendo, che, si el dólar lo van a liberar en algún punto, yo no creo que sea mañana ni en el corto plazo, va a seguir todo bastante igual, pero claramente el que tiene que vender no vende y el que tiene que comprar tal vez elige comprar. Y lo mismo pasa no solo con el que compra billetes, sino también con los otros agentes de mercado que son los que están en la industria. O sea, el agro te dice, che, yo no te voy a liquidar si vos si me estás diciendo que el dólar va a empezar que puede llegar a saltar porque vas a mover el tipo de cambio vas a dejarlo flexible. Y así con todas las industrias del mercado. Entonces es muy probable que todos teniendo en cuenta esta visión, el dólar ya se empieza a recalentar un poquito. No te digo que puede llegar a pegar un salto fuerte. Habría que ver qué es lo que pasa. Claramente, a mi entender, el tipo de cambio y la política monetaria la van a dejar igual como está ahora, porque necesitan todavía bajar mucho más la inflación. Y primero tenés que pasar no solo por el saneamiento de los pasivos monetarios que tiene la Argentina, que son muy fuertes, para que no se te dispare mucho el dólar, sino que también lo que tenés que hacer es primero sacar el crawling peg. Cuando vos sacás el crawling peg, dejás ese 2% que te pega en la inflación constantemente. Hay que tener en cuenta, vamos a hablar un poquito de la inflación, que la inflación para mayo, según el IPC Online, que es un indicador que sale bastante, no te digo que es perfecto, pero está bastante acertado, y está en torno al 5,32%. Eso es lo que dicen ellos. Una baja muy fuerte teniendo en cuenta que el mes pasado fue de casi 9%. ¿Qué es lo que ve en el mercado? Claramente es que la inflación de mayo va a estar en torno entre el 5 y el 6%. Eso es un muy buen dato. Esto, por un lado, te dice, bueno, no tenés que comprar tantos dólares. Pero por otro lado, te dice, che, lo que dice el mercado claramente es, che, se le va a empezar a complicar al gobierno seguir bajando la inflación cuando vos tenés tarifas y un montón de cosas que eso te iba a acomodar. decir. Si vos tenés un 5 o 6% de inflación y no tocaste nada, básicamente de tarifas en mayo, significa que tenés un montón de inflación reprimida que se te va a complicar. O no sé si capaz que pateen los plazos, que te lo vayan subiendo muy de a poco mes tras mes, pero el tema es que ahí tardás más en encontrar el superávit. Sí. A ver, yo lo que tendría en cuenta, si yo fuese ministro de Economía mañana y estaría ahí, yo le diría, aflojemos un poco porque la situación en la calle también está muy difícil. Claramente ahora no solo la inflación está bajando, claramente es un muy buen dato, pero el problema que te empieza a aparecer ahora es el desempleo. ¿Por qué? Porque la economía no está creciendo, no crece de un día para el otro. Empieza a haber despidos, y las fábricas se empiezan a frenar, empiezan a suspender personal, y bueno, claramente eso en algún punto también le pega. O sea, es verdad que el consumo te incentiva la economía, pero claramente la visión que lleva a este gobierno es que el ahorro y la inversión lo hagan, ¿está bien? ¿Cuál tiene razón? Los dos tienen un poco de razón, pero a mi entender, el principal que te hace crecer la economía es el ahorro y la inversión. Porque vos vivías en los anteriores gobiernos donde básicamente lo que pasaba era que si crecía algo o se mantenía era por el consumo y estar impulsándolo constantemente. Y eso ya se cortó, entonces te queda que sí o sí empiece a haber inversión para hacer crecer. Claro, el desafío es el tiempo, porque uno Claro, es un atajo y el otro es más de largo plazo. Claro, la inversión y el ahorro es el largo plazo. Ese es donde un presidente debería apuntar. Y por eso lo tenés a Milei corriendo por el mundo yendo a buscar inversiones. Uno le puede llegar a criticar, che, te está perdiendo fuego el país, tenés que ir a ver a las provincias, a los sectores industriales, a los diferentes sectores de la economía argentina, pero él está desesperado, yendo afuera a buscar plata fresca, inversiones grandes y que generen trabajo. Porque si viene, vamos a suponer, Elon Musk, viene Zuckerberg, el de Google, el que se te ocurra, es muy probable que cada uno como mínimo te contrate, vamos a suponer, entre 500 y 1000 personas y encima se genere una red de empresas alrededor de las grandes que lo abastezcan de Sí, servicios, yo ¿no? veía que los rumores decían que estaba buscando hacer como un Silicon Valley de
casa de manejo de datos, matriz de manejo de datos, donde, bueno, qué sé yo, se procesa toda la información de inteligencia artificial, X, por eso está con todas esas empresas que son como las más copadas en ese ámbito para ver si pueden posicionar. Además que nosotros tenemos un costo bajo de mano de obra barata medida en dólares y también un costo bajo de energía, que son los dos factores que requieren esas compañías para los centros grandes de datos. El único tema que tenemos en contra es el tema de los RIGI, que no podés mover dividendos ni mover tus ganancias básicamente. Y bueno, el tema impositivo, provincial también. No, eso por supuesto. Los datos que me llegan es que si de verdad quiere poner Silicon Valley, la Argentina no tiene la capacidad energética para lograrlo. A hoy no lo tiene. Debería invertir muchísimo dinero para que se instale algo por el estilo. Pero sacando eso, que acá estamos para hablar más de mercados, eso es lo que está buscando el presidente hoy, que es incentivar la economía vía la inversión. ¿De quién? De los grandes monstruos del mundo, de las inversiones y de la tecnología. ¿Por qué? Porque encima tiene mucha liquidez las empresas esas, donde pueden poner plata e invertir acá. Ellos ponen el 1% de lo que tienen en la caja y Argentina lo resiente. Eso es lo que está buscando. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que va a pasar con el dólar, sería ideal que pase eso, pero todavía no, y entonces empezás a tener rispideces y el dólar se empieza, no te digo recalentar, pero a tener alguna movilidad alcista. Un acomodamiento. Sí, un acomodamiento, porque claramente el dólar no había subido nada, estaba subiendo básicamente a la par que el dólar oficial. Que lleva más o menos un 30%, 25% de suba year to day. Sí. A términos de hoy sí. El problema, por ejemplo, tenés el dólar oficial subió un 10%, hoy está un 20, 25, depende de qué tomás, el contado con liqui 28. Pero bueno, nada. Claramente igual las noticias en Argentina pasamos a tener durante el mes de que los bonos no repuntaban, las acciones también empezaron a bajar, porque, bueno, no salía la ley bases. Cuando salió la ley bases, salió el dictamen, todavía no salió, de repente el riesgo país, que pasó que estar más cerca de los 1000, pasó a los 1400, que ahora lo tenés en 1300, y esto se debe a que los bonos empezaron a bajar, el bono en dólares empezó a bajar, ¿está bien? Vos por ahí veías que el bono en pesos empezaba a subir porque subía el tipo de cambio, pero el bono en dólares estaba bajando, llegó a los 54 dólares. Y eso claramente, el riesgo país es lo que te marca. Si vos ves que el riesgo país empieza a subir un poco, van a bajar las acciones, pero también van a bajar los bonos y casi todos los activos. Los únicos que no van a bajar por ahí son los de renta fija, que encima bajaron o se mantuvieron estables porque por la disparada del dólar. Porque cuando vos ves que se te está disparando el dólar, mucha gente empieza a decir, me voy a comprar para allá. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero para cerrar el mes dentro de lo que es el Merval, subió 8,3% en dólares. Por ahí es un poquito menos. Se mantuvo una suba, pero podría haber sido mucho más lo que subió si no hubiésemos tenido esas bajas. En pesos lo tenés un 23% arriba. Se podría decir que es una gran suba. Después, bueno, si te pones a pensar que el dólar subió solo un 16% y el Merval un 23%, claramente fue la opción ganadora, ¿no? Después, todo lo que es renta fija, hay que tener en cuenta de lo que es los bonos atados a la inflación, fueron los que estuvieron más afectados en este momento, porque... No, mentira. Los bonos atados de tasa fija, como las LECAPs, fueron las más afectadas porque claramente es como que se te estuviese licuando el capital. Te sube la inflación, te sube el dólar, este es el que más pierde. Así todo, mantuvieron una tasa bastante constante. Hay que entender que también había bajado muchísimo la tasa, estaba más tendiendo a ir para los 30% de tiro, TNA, más cercanos para ese rango, y de repente te lo pusieron en 45, 46, 47.
Claramente, a mi entender, hoy es una visión que sigo teniendo, la sigo teniendo presente para una parte de la cartera, que es inversiones en pesos ahí, teniendo en cuenta que baja la inflación y que el dólar no va a subir muchísimo. Entonces, por un lado tenemos esa parte, pero claramente en el mes de mayo no subió muchísimo eso. Claro, tuviste todo lo que fue LECAPS, bono SER, o sea, renta fija, estuvo casi plano, porque ¿qué pasa? Tenías desarmes, había gente que desarmaba para irse a dólar. Entonces eso fue lo que le puso más resistencia, pero también es oportunidad porque llegaste a tener en las LECAP tasas superiores al 4% mensual, con total seguridad de corto. Claro, claro. Eso, a mi entender, una parte de la cartera lo tenés que tener en el CAPS y teniendo en cuenta de que es para inversiones más de largo, yendo para fin de año o ese estilo de inversiones, me parece una muy buena alternativa si vos pensás que la inflación va a caer y el dólar no se va a mover. Pero por otro lado, también tenés todo lo que son los bonos atados a la inflación, los famosos bonos SER, que cuando vos mirás, si mirás los bonos viejos, esos tienen tasas negativas todavía, fuerte. Entonces, si vos te empezás que la inflación va a caer, no te conviene. Pero ya tenés una parte de los bonos, los nuevos más que nada, los TZX y sus variaciones, ya están con tires que están alrededor del 2, 3, 6, más o menos andan por ahí. La verdad son buenas tires teniendo en cuenta que, a ver, si vos pensás que la inflación, como dijimos al principio del programa, que la inflación por ahí no le va a empezar a costar bajarla, y es una muy buena alternativa. Es una muy buena alternativa para, te diría que una mayor proporción de la cartera a lo que está pasando hoy. Después puede ser que de repente empiece a bajar fuertemente. Te vino una inflación del 2% y quedaste regulando. Pero bueno, claro, si la inflación se mantiene estable en torno al 5, 3%, y acá tenés tasas positivas ya, y es una muy buena inversión, la tasa claramente que está abajo del 30, está en torno al 30%, se viene diciendo mucho que todo lo que son las billeteras virtuales claramente estaban como mintiendo la tasa, te decían que estaban arriba del 50, 60%, claramente porque ellos no te muestran la de hoy, te muestran como un promedio de lo que viene. Y bueno, la verdad claramente estaban más cerca del 30 que del 50 que te decían. Pero bueno, ahora lo que está pasando es que ellos tienen la posibilidad de invertir en LECAPS que rinden casi más cerca de 50 en contado inmediato. Entonces ellos te pueden comprar y vender por ese sector. Bueno, empezaron a salir, vi fondos comunes de inversión tema cero de LECAPS. Eso fue nuevo, que creo que también las billeteras virtuales están tendiendo a eso. Una novedad. Claro. Entonces les va a dar una mejor tasa, pero si vos querés invertir a largo plazo, te conviene muchísimo estar en todo lo que son LECAPS. Hay que ver qué pasa. Cada uno piensa diferente lo que va a pasar. Algunos piensan que la inflación se va a quedar, va a bajar cada vez más. Hay otros que piensan que el dólar se va a disparar, hay otros que piensan que todo el dólar se va a quedar tranquilo. Entonces, dependiendo de cuál sea tu visión del panorama económico, vos tenés que entender eso. Si vos pensás que la inflación se va a mantener más o menos estable y le va a costar al gobierno bajarla, bueno, hoy en día entrar en todo lo que son bonos SER es una muy buena alternativa. Si vos ves que la inflación va a bajar y el dólar se va a mantener, las LECAPS es una muy, muy buena alternativa porque tiene tasas altas para una inflación que es muy probable que de ahora en más esté más cercana al 50%, 40%, si es que la siguen manteniendo ahí en torno a menores al 4 o 5%, ¿no? Mensual. Y bueno, el dólar, la verdad que el dólar oficial, nadie está invirtiendo ahí, todo lo que es bonos dólar linked no tiene mucha... No, porque no se ve salida del cepo este año. Capaz que un bono corporativo dólar linked 2025 sí tenga algo de atractivo, pero todo lo que son los cortos que vencen este año, no, sinceramente. No, para nada. Igual claramente en la semana hubo alguna especie de miedo y por eso por ahí en todo lo que son descuentos de pagarés en el mercado, algunos pudieron descontar con tasa negativa, o sea, le pagaron
por descontar un cheque. Es algo loco, pero pasó eso. Pasaba mucho el año pasado, cuando como se veía que el dólar iba a subir, algunos te pagaban por darte por el dinero hoy y tenerlo después en un par de meses. Eso es algo que se vio en el mercado también, ¿no? La tasa del 1, tenías tasas de descuento del -1% en pagar eso. Bueno, cerramos acá con lo que es este mundo renta fija y pasamos con la renta variable con vos, Nico. Contanos un poquito qué es lo que viste. Bueno, dale, vamos a hablar como siempre con el Merval en pesos. El Merval en pesos parece que está en tendencia alcista, pero como yo siempre digo, en pesos es medio engañoso porque tiene mucho que ver con el tipo de cambio, ¿verdad? Claro. Lo veíamos salir de lo que era esa lateralización y apenas subir. Tampoco que está subiendo wow, ¿verdad? En pesos, pero nada, tiene mucho componente tipo de cambio. Así que lo vamos a ver en dólares. En dólares es diferente la historia. Porque es como que sí, recuperó, pues se había caído muy fuerte. Ven toda esa caída que fue cuando el tipo de cambio se disparó, lo que fue la semana pasada. Y recuperó al ver que también el tipo de cambio bajaba y las noticias sobre el dictamen de la ley bases y el paquete fiscal. Lo que no me gusta hoy en particular es esa vela roja que tiene el mismo tamaño que la vela verde grande que tuvimos cuando supimos el dictamen. Generalmente en análisis técnico se dice que cuando tenés una vela exactamente igual a la que tuviste en cuanto a tamaño verde, pero esta vez roja, es que la tendencia va a cambiar. Siempre que tenés esas velas así iguales es un cambio de tendencia. Entonces a mí me dice que se podría ir para abajo. O que si salen buenas noticias en cuanto a la ley, yo creo que tenemos para subir. Pero al mercado no le está gustando la inestabilidad en el tipo de cambio, para nada. Es totalmente paralelo, subida del tipo de cambio es bajada del Merval en CCL y ADRs. Bueno, pasamos a ver el SP500. El SP500 hizo techo y empezó a caer, cayó no bastante, pero sí pronunciadamente, un 2% más o menos, y ya empieza a mirar para abajo, es lo que nosotros decíamos, lo dijimos la semana pasada, era un excelente momento para toma de ganancia. Teníamos en máximos históricos que no tenían sustento ni en la macro ni en la micro. Los balances de las empresas eran buenos, pero tampoco era que eran buenísimos. Era como normal, promedio. Entonces era un buen momento para toma de ganancias. ¿Hasta cuánto puede recortar? Y mirá, si va hasta, ya se metió en el canal de lateralización que tenía antes. Si va hasta abajo, es un recorte del 4% más o menos. Pero va a depender también de los datos macro. Creo que va a ir por ahí. Hay que estar muy atento a lo que diga la Fed, cuál es la perspectiva de tasas y cómo viene lo que es el desempleo y el consumo de Estados Unidos, ¿no? En cuanto al Nasdaq, la caída es más pronunciada. Siempre decimos que los movimientos son más pronunciados que el SP500. La gran subida, como dijimos la semana pasada, fue por Nvidia. Que decir la verdad, Nvidia ya hoy está recortando, parece que también tiene un techo y el Nasdaq lo está sintiendo. Así que a grandes rasgos eso es lo que te diría en el mercado americano. Hay que seguir la macro, lo que diga la Fed. En cuanto al Bitcoin, sí, decime. Perdón, teniendo en cuenta así el gráfico, está bien, lo superó los máximos anteriores de abril, digo de marzo, pero subió un poquito y después hoy, estos 3 días, lo viene corrigiendo muy fuertemente. Claramente Sí. puede ser por lo que pasó con el PBI de Estados Unidos, que se vio bastante, un poquito por abajo de lo que se esperaba. El mercado está prediciendo recesión. Sí, Por ya sí. por eso decíamos que estas subidas eran como sin sustento, o sea, sin fundamentals, por así decirlo. Se estaba adelantando mucho el mercado para mí. Pero bueno, es lo que estamos viendo. En cuanto al Bitcoin, nada, rompió la cuña que habíamos señalado y se quedó lateralizando, ¿no? La verdad que el Bitcoin, ¿qué decirte? Para el que holdea años y no le importa y compra, está bien, que lleve. Pero el que está yendo a corto, no está haciendo nada. Está lateralizando entre 60 y 70. A grandes rasgos eso, Nau, lo que tenemos esta semana. Sí te puedo comentar que en Argentina hubo un pequeño rally de las acciones después de la noticia de la ley, pero duró un día o dos, porque la realidad es que ya veníamos de subir mucho. Entonces ya el mercado para que suba fuerte necesita noticias contundentes, que la ley salga de verdad. Pero sí soy muy optimista que si uno lleva a estos precios, posiblemente si la mantiene de acá un año o más,
haya muy buenos resultados. Yo, la verdad, estoy tomando posiciones en todo lo que son las transportadoras de gas, de electricidad, también las generadoras, y tengo obviamente mi posición en bancos porque veo que no tienen un balance complicado, están trayendo buenos resultados, la política del gobierno no los ha roto, y creo que si la inflación merma, van a empezar a aparecer préstamos a tasa fija. Entonces eso es lo que yo estoy más o menos ponderando. Y en cuanto al exterior, también como a modo holder, la verdad, porque ahora no es momento para mí de comprar, yo esperaría mayores caídas, pero al que va largo yo apostaría muchísimo a lo que es inteligencia artificial. Me parece que es ahí donde está la beta, pero también ojo con petroleras, porque han caído bastante y cuando la cosa se complica es donde hay que estar. Por ejemplo, ExxonMobil. El petróleo tuviste ahí que había pegado un máximo, máximo, o sea, un 88, casi $90 el barril, y después tuvo una desplomada en todo lo que es abril, que llegó a 77 más o menos, y después se mantuvo ahí lateralizando. Claramente la suba fue por las expectativas que habían en torno a los conflictos bélicos que estaban pasando en Medio Oriente. Así es. Y después volvió a recuperar los valores que estaban después, antes de eso, ¿no? Y es muy probable que terminen también bajando un poco más. Todo depende. Si no hay conflictos bélicos, claramente el precio debería bajar un poco. A Estados Unidos y a ninguno le gusta que el petróleo esté alto. Yo lo Porque, seguiría igual. Yo lo seguiría porque tengo la sensación de que el conflicto bélico está latente en todos lados, más o menos. sí, Y el plan de Estados Unidos está atado con alambres en cuanto a su macro. Entonces yo siempre estaría ahí. Veo devaluaciones en países asiáticos. sí. Eh, Sí, 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 el mundo se está complicando y hay que estar muy atentos. Todos los mercados subieron muchísimo y no es normal con economías que no están creciendo y aparte que están con restricciones monetarias. En algún punto eso le tiene que afectar. En el medio te comiste un montón de subas, ¿no? Pero si vos no, si el apretón monetario empieza a suceder en Estados Unidos, como es de que está pasando, en algún punto le tiene que pegar a la empresa y tiene que empezar a caer. Y también le va a empezar a pasar con el resto de la economía. Así es. Pero bueno. Bueno, Nico, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por estar viendo el programa. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio donde les vamos a contar mucho más de lo que viene pasando y las noticias de todos los mercados.